Representaciones del cuerpo suicida como umbral entre la vida y la muerte. Un estudio antropológico en un contexto rural del occidente español. Comunicación presentada por Luis López Lagortí de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y la Universidad de Extremadura en el segundo Congreso Internacional Corporalidades Sociales, Subjetividades y Disidencias. El presente trabajo concibe el suicidio tal y como se configura en la teoría antropológica, esto es decir, como un fenómeno cultural, más allá de las visiones más subjetivistas. En este caso lo abordamos desde perspectivas de carácter comunitario, donde las comunidades, vecinos, el colectivo construyen narrativas y símbolos para interpretar la muerte voluntaria. Por lo tanto, el cuerpo no es solo biología, sino que es un signo cargado de significado sobre la vida y la muerte. El presente trabajo tiene como objetivo explorar cómo se representa el cuerpo del suicida en un contexto rural del occidente español. Ya nos adentraremos más adelante en la localización geográfica. Analizaremos también las categorías narrativas que definen la condición liminal del cuerpo del suicida en esas interpretaciones comunitarias y también tiene como objetivo comprender los sentidos culturales asociados a la muerte voluntaria. En cuanto a la metodología, cabe señalar que se realizó un trabajo de campo en una localidad de unos 2.000 habitantes en la provincia de Cáceres, en Extremadura. Tanto el nombre de la localidad como el de los informantes se mantiene en el anonimato, pues, para proteger la confidencialidad de los testimonios, ya que abordamos un tema tan sensible como es el del suicidio. Como decíamos, se llevó un trabajo de campo en un tiempo prolongado que ocupó unos 6 meses de manera continuada entre julio de 2023 y enero de 2024, y luego una visita con posterioridad, donde se culminó el trabajo de campo entre julio y agosto del año 2024. Como decíamos, se realizaron 56 entrevistas, entre ellas bueno, pues a un número de personas con una media de 53 años, donde la menor tenía 21 años y la mayor tenía 96. Principalmente fue a familiares, allegados, vecinos de personas que se habían suicidado en la localidad. En esta localidad se presentan desde 1922, que tenemos el primer suicidio datado, hasta 2023, 24 suicidios, la mayoría de ellos entre los 40 y los 79 años. Y bueno, pues el método principal fue el ahogamiento en pozo, luego la ahorcadura, las precipitaciones, etc. En cuanto al desarrollo metodológico, se desarrolló un trabajo clásico de campo etnográfico, pues, con un diario de campo, donde se elaboraron notas de campo con la información tomada en el contexto, la observación participante, las entrevistas semiestructuradas, obteniendo más de 60 horas de grabaciones, además de conversaciones informales y un análisis documental que implicó, pues, la revisión de archivos parroquiales municipales, registros fotográficos de materiales de interés y una revisión hemerográfica. Eh, en cuanto a los resultados, y centrándonos en el tema que nos interesa, que es esa concepción del cuerpo del suicida, cabe señalar que la mayoría de los testimonios proceden de encuentros que tuvieron vecinos, vecinas o familiares con las personas suicidas en los momentos antes de realizar el suicidio. Esto va a ser clave para comprender esa hipótesis del cuerpo liminal, es decir, que el suicida es concebido
como una persona que está viva, pero paralelamente también se concibe como que está muerta en esos momentos previos al suicidio. Es decir, la mayoría de los testimonios que nosotros aportamos a esta investigación están elaborados o están tomados de personas que tuvieron encuentros en los momentos previos al suicidio de la persona a la que se refiere. En todos esos testimonios, el cuerpo de suicida aparece en un espacio intermedio entre la vida y la muerte. Y esto es porque las eh, figuraciones, ¿no? En las que se concibe el cuerpo del suicida se establecen en los siguientes parámetros. El primero de ellos, la posibilidad de resurrección. El segundo de ellos, lo que hemos denominado los cuerpos en silencio. En tercer lugar, la asimilación de esos cuerpos con los que se tenía un encuentro como cuerpos espectrales o espíritus en vida. Y en cuarto lugar, lo que hemos denominado cuerpos sin alma, es decir, cuerpos que parecían desligados de aquellos elementos que parecen dotarlo de vida. Profundizaremos ahora en cada uno de estos textos. En cuanto a la posibilidad de resurrección, varios de los testimonios aluden a que en estos encuentros con suicida existe la posibilidad de que el propio suicida, que parece arrebatado, ¿no? Que parece que está sin voluntad a la hora de suicidarse, ¿no? Que parece arrastrado por una especie de fuerza sobrenatural, se le puede devolver a la vida mediante dos formas. Puede recuperar la vida que está perdiendo en ese momento en el que está transicionando, hacia el lugar donde se va a quitar la vida. em, bueno, pues se le podría devolver de dos formas. Una, con un contacto previo con agua, y eso le devolvería la conciencia. Varios de los informantes en la localidad se refirieron al caso de una mujer que incluso su nieto comentó el caso, que parece ser que en un acto de sonambulismo, con esa idea del sonambulismo ya como una suerte de tránsito, ¿no? Hacia la muerte, como el sueño de tránsito hacia la muerte. Bueno, pues de una mujer que se iba a suicidar en un pozo, pero cuando tuvo contacto con el agua, al sentarse en el brocal del pozo, pues recuperó la, recuperó la conciencia y entonces ya no se quiso quitar la vida. Y al mismo tiempo, numerosos testimonios hacen referencia a la idea de que si una persona se encontraba con alguien que se iba a suicidar y le hablaba directamente, incluso hay un par de informantes que hablan de rezos y plegarias concretas, pero bueno, si simplemente se le interpelara con una serie de palabras, esas palabras le arrebatarían de esa suerte de trance que parece arrastrarlo hacia la muerte. Por lo tanto, nos encontraríamos con una suerte de cuerpos arrebatados que se van a suicidar, es decir, que de alguna manera pierden la voluntad y que pueden volver a la vida o pueden recuperar la vida mediante el agua o la incidencia, ¿no? de la palabra directa, ¿no? La interpelación de la palabra directa. Cuerpos que se considerarían de algún modo que han perdido la vida en ese trance hacia el suicidio y que de pronto la pueden recuperar. Esa posibilidad de resurrección los ubica en ese espacio liminal. Luego, varios de los informantes también destacaron, reseñaron el mutismo absoluto que presentaban algunas de las personas que posteriormente se suicidaron en los momentos antes en los que tuvieron algún encuentro con ellas, ¿no? La evitación del diálogo, no responder, anticiparía una cercanía simbólica como la muerte. De hecho, varios se refieren a ese silencio, ¿no?
como un silencio de muerto. Es decir, como tenía estaba callado como un muerto, decían, ¿no? Se referían a ese silencio de una manera rotunda, ¿no? Interpretándolo como una especie de anticipo de la muerte. Y las reflexiones que se hacen a posteriori, ¿no? Tienen que ver con ese silencio tan rotundo que parece que el cuerpo sin voz se va desligando de la vida. En tercer lugar, varias de las interpretaciones de, de esos encuentros con suicidas en los momentos antes de la muerte eh, se conciben desde densas descripciones donde hablan de ligereza al caminar, casi flotando, es decir, varias personas describen a estas a los suicidas como personas que en el momento en el que se los encontraron parecía que levitaban. Eh, Hay un par de testimonios que también hablan de que al cruzarse con estas personas parece que el tiempo se detuvo y que se las encontraban de frente, pero luego su imagen como que desaparecía y se las encontraban detrás, como que evitaban el encontrarse cara a cara y como si el tiempo se detuviera. Otras personas hablan de la sensación de frío al encontrarse con estas personas y de alguna manera todas estas configuraciones parecen percibirlos como presencias, ¿no? Que habitan dos planos a la vez. Son presencias que tienen características espectrales, podríamos decir. En último lugar, en estos encuentros también se describen los cuerpos de los suicidas como cuerpos sin alma, es decir, son imágenes en las que se les describe desvinculado de aquellos elementos que proporcionan vida al cuerpo. ¿Vale? Se les describe como cáscaras vacías, sin interioridad, se habla de las miradas de muerto, de las miradas vacías, de que caminan arrastrando los pies, de esa ausencia de contacto social. De alguna manera, todas estas descripciones que hablan de miradas vacías, de miradas huecas, de miradas ausentes, ¿no? Hacen que se perciban esos cuerpos como elementos sin alma, ¿no? Es verdad que la mirada es es un elemento que en la cultura occidental dota de vida, ¿no? Al interlocutor, ¿no? Y al aparecer sin ese elemento, pues parecen desvinculadas de la vida de alguna manera. Así que, a modo de discusión y conclusiones, podemos concebir estas categorías como elementos que definen una corporalidad liminal entre la vida y la muerte. Estas categorías de alguna manera configuran el cuerpo del suicida en estos encuentros como un cuerpo que ya está en ese espacio, en ese tránsito hacia la muerte. A pesar de que está vivo, se le describe, ¿no? Se le mira ya casi como como el cuerpo como el cuerpo de un muerto. Vemos en estas descripciones eh, pues la influencia del catolicismo popular que impregna pues las creencias, ¿no? Por ejemplo, el agua y la palabra salvan, el silencio y la vacuidad indican un alejamiento espiritual y también observamos cómo el imaginario popular, de la cultura popular, incorpora figuras como pueden ser los fantasmas, los zombies, los espectros, en las descripciones que hacen las personas en sus encuentros con suicidas. En definitiva, el cuerpo del suicida, en este caso, funciona como un umbral simbólico que permite dar sentido al suicidio y elaborar colectivamente las pérdidas. En este caso, de manera muy concreta y específica, las personas al interpretar siempre con posterioridad aquellos encuentros que tuvieron con los suicidas y al concebirlos como personas bueno, que tenían atribuciones, características de un muerto, de alguna manera entienden que el suicidio en ese caso era pues algo inevitable, que se sentían, las personas suicidas se sentían arrastradas, interpeladas, intervenidas como por una fuerza que casi les arrastraba y eso los colocaba en ese umbral, ¿no? Entre la vida y la muerte.
Así que, bueno, muchísimas gracias. Aquí tienen mis correos para poder comunicarse y estaré pues encantado de poder atender.